Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, ya pasado unos días después de la actualización del T1000, les vengo a hablar sobre lo que podría llegar a ser un segundo cameo que podría estar llegando antes de que termine el soporte de Mortal Kombat 1 o veremos si viene el Combat Pack 3. Sobre eso también voy a hablar, sobre el futuro de Mortal Kombat 1, de cuál es mi opinión al respecto. Pero bueno, voy a empezar primero por el tema del cameo, de los cameos, que es posiblemente lo más interesante. Bueno, si recuerdan, hace unos 4 meses publiqué el video que había encontrado 8 DLCs, que en su momento dije, no sé si son cameos o personajes, podía ser cualquier cosa. Después surgió el tema de que se había cancelado. Y ahora vino el primero de los DLC, que es Madame Bo. Bueno, en los archivos del juego había indicaciones de Madame Bo. Yo en su momento no pude determinar que era ella, si bien fue en febrero cuando publiqué una lista de sonidos que todos pertenecían al mismo personaje. Y finalmente ahora con esta actualización pudimos comprobar que todos esos sonidos son pertenecientes a Madame Bo. Bueno, en cuanto al tema de los archivos, no hubo cambios entre la actualización de Conan y esta última de T1000. Sin embargo, ahora ya viendo más información con esto de Madame Bo, me puse a buscar lo que es el segundo cameo, porque no sé si lo dije en su momento, encontré información de 2, o sea, 8 DLCs, pero había 2 de los que habían pistas, digamos. El primero ya está Madame Bo y ahora el segundo. Bueno, el DLC de Madame Bo, bueno, es el slot número 1. Este sería el 7, ¿no? En principio, bueno, no importa el orden porque es algo que ellos lo ponen como quieren. Pueden agregar la posición que quieran, pero bueno. Entonces, una vez descartado un slot, ya me centré en el otro, únicamente en uno. En lugar de centrarme en los 8 como hice la vez pasada, así pude reducir la lista. Ahora les voy a mostrar lo que es la lista inicial. Acá lo vemos. De este slot tendríamos a Blaze, Cassie, Cetrion, Chameleon, Dagon, Suhao, Cabal, Kai, Cobra, Meat, Monster y Onaga. Bueno, seguramente ahora muchos estarán pensando que Cobra no tiene sentido porque está presente en Ghostface. Lo mismo que Monster, que no tiene una personalidad propia, digamos, ¿no? Es algo más del Conquest de Deception. Así que lo que hice fue descartar estos dos. Entonces ahora de estos primeros 12 me quedan 10, de los cuales usando, bueno, otra lógica, voy a descartar a la mayoría y me van a quedar 3. ¿Y cómo voy a hacer este descarte? Bueno, cuando yo encontré los 8 DLCs, también encontré que iban a haber 2 anunciadores. Entonces, esto puede estar relacionado o no, pero bueno, lo hice basándome en la suposición de que puede estar relacionado. Bueno, uno de los anunciadores podría ser Madame Bo, porque coincide en uno de los slots de los anunciadores. Teniendo en cuenta eso, esa suposición, no digo que vaya a haber un anunciador de Madame Bo, pero si lo hubiera, entonces me quedarían solamente estos 3 personajes que podrían llegar a ser el segundo anunciador. Como les digo, yo en su momento encontré 8 DLCs y 2 anunciadores. Entonces, suponiendo que Madame Bo sea uno, el segundo solo podrían ser Cabal, Kai o Meat. Entonces, si hubiera un anunciador de Madame Bo y un anunciador del segundo cameo,
tendría que ser uno de estos tres, Cabal, Kai o Mick. Después, bueno, viendo lo que dijo Ed Boon, que después de la actualización que iba a haber como que algo muy importante, no creo que se haya referido a Madame Bo. En todo caso, si puede hacer algo grande, puede ser Onaga, me imagino, otra expansión de la historia, algo que a lo mejor podría estar en los planes y se haya cancelado. Pero bueno, pero sin tener en cuenta eso, teniendo solo en cuenta los archivos del juego y suponiendo que va a haber un anunciador de Madame Bo, estos son las tres opciones que me quedan para un posible segundo cameo. Bueno, en cuanto al futuro de Mortal Kombat 1, antes de la actualización de T-1000 yo estaba 100% seguro de que iba a seguir. Y me explico. Encontré los 8 DLCs. Hicieron mucho hincapié en que este va a ser el juego más soportado y eso. Y no creo que después de 1 año y medio tiren todo por la borda porque están jugando con su reputación. No creo que con su palabra. Siempre dicen lo mismo, ¿no? Y bueno, también está la opción de que lo estiren el soporte artificialmente, como puede pasar ahora, que dentro de 2 meses a lo mejor ponen algunos skins, después lo estiran un poquito más y después los skins de las películas y ya está, termina y fin, y más de 2 años de soporte, el juego más soportado. Es una opción, pero además de eso, de que no creo de que bueno, por un lado sí creo que es posible de que después de esta actualización vi que agregaron muchísimos archivos, muchísimos trajes, como que pusieron demasiadas cosas de golpe y como diciendo, bueno, vamos a ir lanzando esto poco a poco y listo, y vamos a otra cosa, ¿no? Pasamos a otro juego. Es una opción, agregaron todo lo de invasiones, pero también hay otra teoría. Otra teoría puede ser de que ya quieran deshacerse de invasiones, dejarlo infinitamente con estas 8 temporadas y centrarse en lo nuevo, porque si miramos los archivos del juego, el día 1 aparecen Test Your Sight, Test Your Trike y Test Your Luck. Si tenemos en cuenta una cosa, los anunciadores hasta el momento venían diciendo Mercy y ya los últimos no lo dicen. Y eso seguramente porque se canceló. O sea, en principio la idea seguro que era hacer el Mercy antes del Animality, como era en Ultimate Mortal Kombat 3. Pero seguro que lo descartaron. Es más, en una de esas entrevistas, fue en un Comic Con o en uno de estos, o no sé si fue cuando se reveló lo de Chaos Reigns, una de las personas que entrevistaron, que eran, creo que era la parte de las cinemáticas, ¿no? Cuando estaban hablando de las Animalities en una entrevista, dieron a entender como que antes había un requisito, bueno, que se daba a entender como que había que hacer un Mercy antes del Animality. Bueno, vemos que actualmente no hace falta hacerlo y posiblemente sea que decidieron hacerlo más fácil y lo sacaron directamente en Mercy. Bueno, a lo que voy. Los nuevos anunciadores no dicen Mercy, sin embargo, los nuevos anunciadores siguen diciendo Test Your Luck, Test Your Strike, Test Your... no me acuerdo, Sight, Test Your Might, Test Your Strike y Test Your Luck. Bueno, siguen diciendo eso. Entonces, eso quizás sea para ahora dentro de unos meses o en una tercera temporada, porque para mí, en los archivos del día 1 tenían todo el contenido que estaba planeado para el juego, que vimos que tenían Jay, Kashyyyk, Hung-Jin, además del Combat Pack 2 y la historia, la expansión de la historia. O sea que puede ser que se haya filtrado incluso lo del año 3 con estos modos de juego. Porque recordemos que yo vi en los archivos del juego lo de las torres del tiempo, ya estaba. Eso no se incluyó porque fue mal lo de invasiones. Sino que tenían planeado agregarlo en el segundo año. Quizás en el tercer año se agreguen estos modos de juego. Entonces eso es lo que me da esperanza de que puede llegar a haber un Combat Pack 3. Por un lado,
siento que no porque metieron muchas cosas de golpe, pero por otro lado que sí. Antes estaba 100% seguro, ahora estoy 50-50. Pero todavía sigo creyendo que puede haber un Combat Pack 3. Así que bueno, eso es todo y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.